De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando Dios nos habla a través del apóstol de una nueva criatura, no nos está diciendo de una refacción exterior cosmética a nuestro corazón, a nuestra forma de pensar, sino que en un cambio de actitud, en un cambio de conducta, en un cambio de visión absolutamente diferente. Algunos lo ilustran que es como dar un giro en 180 grados. Voy hacia allá y al encontrarme con Cristo voy hacia otra dirección, ¿cierto? Entonces, por eso ilustramos para construir o para esta nueva naturaleza se requiere destruir la vieja naturaleza. Por eso hemos puesto aquí esta mano de una grúa destruyendo, demoliendo una casa, porque el Espíritu Santo necesita odres nuevos para poder él actuar y hacer toda su obra maravillosa en nuestro corazón, en nuestra mente. Necesita destruir una serie de hábitos, de costumbres, de pensamientos erróneos, de conductas erráticas, que a través de la cultura y a través de incluso nuestros familiares se van formando. Ese es un concepto muy claro que queremos dejar impreso en su mente y que, como digo, para muchos es profundamente conocido, pero el apóstol habla de una permanente lucha entre el viejo hombre y la nueva naturaleza, entre andar en la carne y andar en el espíritu. Así que no es algo ajeno el repasar estos conceptos y principios bíblicos. Nos agrega en 1 Corintios, en el capítulo 10, nos habla del poder de Dios. Dice las herramientas, las armas de nuestra milicia. Mire, cómo para entenderlo nos asocia a un ejército. Somos militantes, soldados, siervos de Jesucristo y tenemos herramientas, armas. Ustedes conocen todo lo que es la armadura del cristiano, pero las armas que usamos no son carnales, no provienen del corazón del hombre, del ideario humano, sino que del corazón de Dios, y por tanto son poderosas, poderosas, poderosas. ¿Para qué? Me ha llamado la atención mucho lo que agrega a continuación este verso de Corintios, 1 Corintios 10. Dice, para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de fortalezas. Y aquí hemos ilustrado con este gran torre de ladrillo, que son fortalezas impenetrables que protegen los castillos. En este caso, son fortalezas engañosas que impiden que el mal que está en su corazón pueda ser quitado. Y se requiere de mucho poder para destruir esas fortalezas que el diablo ha levantado en la mente, en el corazón de los seres humanos desde muy temprana edad. Entonces hay mucha gente adulta que va teniendo conductas de este tipo porque no han destruido la fortaleza que el diablo ha construido en su mente. Para eso se requiere oración, poder de Dios, reconocimiento. ¿Y qué es lo que nos hace ver? La palabra, que es el espejo, nos permite distinguir esas heridas, esas llagas, esas zonas oscuras de nuestra alma, que es muy importante porque reflejan posteriormente en el carácter. Entonces, la destrucción de fortalezas implica derribar el pensamiento, la forma de razonar, la manera de pensar. El hombre es lo que piensa en su corazón. Por lo tanto, si uno tiene una costumbre de hacer un raciocinio equivocado, va a llegar a conclusiones erróneas. Y agrega otro elemento. Estas fortalezas se construyen con falsos argumentos, muy poderosos,
quizás con mucha justificación humana, y por otro lado la altivez, la soberbia, el orgullo, que de forma muy sutil ataca a todos los seres humanos y ante el cual tenemos que estar muy atentos para no dejarnos influir por los demonios de altivez que pululan sobre la faz de la tierra desde la rebelión de Lucifer, que es uno de los demonios más fuertes y más comunes en la humanidad. Acuérdense ustedes que la serpiente en el huerto de Edén se manifestó con ese demonio de altivez, porque le dice, cuando tú comas de este árbol vas a ser como Dios. Se fija, lo ensoberbece, lo enorgullece, lo enaltece y pierde su condición. Así que es algo muy antiguo y que hay que estar, como digo, muy atento para no caer en él. Y después que se han destruido esa fortaleza, esos argumentos ahora hay que traerlos cautivos a la obediencia a Cristo. Esos pensamientos ya se han destruido las fortalezas y quedamos con una serie de pensamientos volando, por así decirlo, que están en nuestra mente. Bueno, ese raciocinio que Dios nos ha dado, la mentalidad, hay que traerlo sujetos a la palabra de Dios, a lo que Dios nos dice, a la forma correcta de razonar. Por ejemplo, no seas vencido de lo malo, vence con el bien al mal. Ahí tienen un raciocinio. Cuando no queremos perdonar, cuando anidamos rencores, estamos haciendo un raciocinio fruto del dolor, de la angustia, del sufrimiento que nos han dado. Pero el razonamiento de Dios es distinto. Si tú no perdonas, tampoco vuestro Padre Celestial te va a perdonar. Aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Agrega, o sea, andamos con nuestro cuerpo de carne y hueso, pero no militamos según la carne. Nos movemos en esta tierra, caminando sobre la tierra, pero impulsados por ese motor poderoso, que es el Espíritu Santo, concordante con la palabra, que nos van llevando por ese camino angosto que lleva a la vida y de bendición en bendición, por cierto, no ajeno de dolores y sufrimientos. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, dice el profeta. Por eso es que estamos colocando aquí un muro. Colocamos una fortaleza, pero también esa fortaleza y esos muros que se construyen, que separan al hombre de Dios, los produce el pecado, la incredulidad, la dureza de nuestro corazón. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Y por qué? Porque no quieren oír la reprensión de Dios, no quieren escuchar lo que Dios les está diciendo, no quieren cambiar de conducta, quieren quedar fijos a ese placer malsano, a esa concupiscencia, a aquel apetito desordenado. Así que hay que estar muy atento a que esos muros, por eso la Escritura nos exhorta a tener comunión con Dios, no separación, no un muro entre medio, sino que una permanente comunión con el Señor que hay que saber cultivar y estar diestro cada día de hacerlo. Con la advertencia, que mire aquí le voy a mostrar en esta imagen, un muro que se ve precioso. ¿Por qué? Porque está cubierto de plantas. Y parece un muro grato y pensar que se va a cubrir entero de plantas. Pero lo he ilustrado para que se vea que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y yo sigo pensando que una de las grandes dificultades que existe en el pastoreo de la cristiandad, de los cristianos, de las almas, radica en este asunto. Que los muros, que las presunciones del corazón, que las fortalezas diabólicas, que el hombre no es consciente hasta que con humildad reconoce delante de Dios, son como estas gratas flores o hierbas que crecen tapando el muro, entonces proyectan, como en el jardín. Es muy distinto ver un jardín de verde
que ver un jardín de un bulldog, de concreto, ¿cierto? Entonces, mucha atención y cuidado, porque Satanás se disfraza como ángel de luz con dos elementos que ya hemos destacado para estar alerta en esta reflexión: la altivez, la soberbia, orgullo, altivez, vanidad, y por otro lado, la presunción del corazón, el querer imponer sus propias ideas, su propio punto de vista, que no siempre va con el criterio de Dios, el tiempo de Dios, la oportunidad del Señor, las circunstancias siempre variables de cada cosa. Dios es infinito, es omnisciente, es eterno. ¿Cómo podemos nosotros pretender, cuando nos anquilosamos y nos acostumbramos a una manera de reaccionar, a veces sobre hechos aparentemente similares pero radicalmente distintos en el tiempo y la historia y en las circunstancias? Piense nada menos que Moisés. Moisés perdió de entrar a la tierra prometida porque aplicó un mismo criterio 40 años después, cuando al ingresar al desierto se acaba el agua y Dios le dice: golpea la roca. Y golpea a Moisés la roca en obediencia y brota agua de la roca. Pasan muchas vicisitudes, ideas y quejas y cosas, situaciones, 40 años, y 40 años después, cuando ya van de frente a la tierra prometida, ya en definitiva, de nuevo cruzan un desierto con hambre y el pueblo se empieza a quejar y Dios le dice: háblale a la roca. Y Moisés, en lugar de hablarle a la roca, golpea a la roca. Tenía un hábito, costumbre. Dios cambia de metodología, de estrategia, debido a la circunstancia, a la variable humana, a las circunstancias de cada ser humano, que es tan distinto. Y muchas veces nosotros estamos acostumbrados a reaccionar de la misma manera. Y lo digo eso, por ejemplo, en la oportunidad para sembrar la palabra, para hablarle a sus seres queridos, para hablarle a uno, a dos, a tres, donde vea es distinto el entorno, y uno tiene que estar muy alerta para poder no acostumbrarse, por ejemplo, a los rechazos. A veces estamos tan acostumbrados a los rechazos, pero no nos damos cuenta que en la otra persona ya también ha habido o algún sufrimiento, o algún tipo de madurez, u otro entendimiento, o una revelación del Señor, porque así Él lo ha estimado por gracia, y que está preparado para ir a algún culto, para asistir a algún ministerio, a ir al encuentro de mujeres, al encuentro de jóvenes, a lo que fuese. Entonces, no nos quedemos con un ayer, sino que vamos día a día, porque Satanás va a tratar siempre de estorbar para que no sembremos aquella semilla. Ahora, de manera muy sencilla y también muy conocida, quizás el sistema más generalizado de explicar el plan de Dios se hace precisamente con este concepto de romper los muros, derribar, y por otro lado cruzar el abismo, o romper ese muro, cruzar los puentes. Se ilustra, hemos dicho, que el pecado genera un muro o un abismo entre el hombre y Dios. Aquí vemos un ser humano que está a este lado del abismo, y en el otro lado está Dios, la vida espiritual, donde hay que llegar. No tiene cómo cruzarlo. No hay un puente que lo cruce. Y dice la Escritura: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos, los 7.500 millones que hoy poblamos la tierra, nacemos y vivimos conforme a la condición que estamos expresando. Sin embargo, como Dios no nos quiere dejar sin trascendencia, sin futuro, sin vida eterna, sin gozo y paz en nuestros corazones, entonces, el hombre, antes de ir a eso, quiere cruzar y tiende puente por las obras. Dice: voy a hacer obras buenas, voy a dar mi dinero, voy a aportar para los inmigrantes, para la gente que tiene hambre, etcétera, que todas son cosas muy buenas, pero no logran por las obras que usted cruce este abismo. No lo llega. La religión puede repetir 1000 letanías, asistir todos los días a servicios religiosos, pero en forma permanente, pero eso tampoco le va a permitir cruzar, ni cantar en el coro, ni tocar acá, ni asistir a los ministerios, en fin. Y también
la muerte. Entonces, la única solución es cruzar por la cruz. Jesucristo, con su muerte en la cruz, precisamente se extiende como un puente entre la criatura y el Creador, como un mediador entre Dios y los hombres. Por eso que tiene sus dos naturalezas, es perfecto Dios y es perfecto hombre. Y por eso sufrió como ser humano la crucifixión, su pasión, la persecución, la traición, el desánimo, el llanto cuando tenía afectos de amistad con Lázaro y tantas circunstancias. La cruz es el puente que nos permite cruzar. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio esa vida. Hay otros textos que no nos vamos a detener en explicar, pero mucho se ha escrito sobre este plan de salvación, lo que implica el arrepentimiento para poder cruzar, alivianarse para cruzar, la fe en que de que lo que Dios dice es cierto, que está al otro lado, que la cruz es un tránsito seguro, y la esperanza también en una vida distinta. Por eso es que volvemos a pensar en este puente tan necesario. ¿Qué sería de la gente? Muere aislada, vive aislada. De ahí está la palabra, ¿no? Se cortan los puentes, se caen los puentes, sean de carreteras, puentes colgantes, puentes maravillosos que ha construido el hombre en la historia de la humanidad. Aquí vimos el viaducto del Mayeco, un clásico puente de metálico para... Ahora, Dios nos está llamando del otro lado. Dios nos está llamando, nos dice, cruza, ven a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él está al otro lado de este abismo llamándonos. Él llama hasta el más consumado y terrible pecador. Aunque el hombre esté sumido en la desesperación, en el lodo cenagoso, en la droga, en el alcohol, en la anorexia, en las peores condiciones de sinsentido de vida, Él está llamando. Y por eso la importancia de ese llamado, reforzarlo a través de los ministerios, la proclamación de estas verdades. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique, quien les diga? ¿Cómo van a oír si no hay quien les diga la palabra? Y sabemos que por la fe se acrecienta por el oír. Entonces Dios te está llamando a ti, donde quiera que estés, en el minuto que te está llamando. Y si tú ya cruzaste, ya vamos a ver qué pasa a continuación. Pero la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es poder de Dios, poder de Dios. La palabra de la cruz, qué bendita palabra, qué maravillosa es toda la palabra de Dios. Cristianos, ustedes que tienen conocimiento del Señor, el Espíritu en sus corazones, llénense de la palabra y del Espíritu. Qué cosa, conmuévanse hasta las entrañas con la belleza de estos principios y verdades, y sepa que Dios lo llama quizás simbolizando cuando llamó a Moisés en la zarza, lo llama de la soledad, de la angustia y del desierto de su alma, pero le dice, quita el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es tierra santa, ven a mí en santidad de vida. Aquí no tienes que purificar tu corazón, tu alma. Por eso simbólicamente le dice, sácate el calzado de tus pies. Tus pies son del presente, son del diario vivir, y cada día hay que lavarse los pies, como lo enseñó Jesús en la última cena, que tomó un lebrillo y le lavó los pies a los discípulos. Se va entendiendo, ¿cierto?, el plan de salvación. Pero al otro lado, ya cruzando en la vida espiritual, como lo ilustra también el apóstol, en una casa hay no solamente utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que por eso que hay tanta también, diríamos, mal ejemplo dentro del cristianismo.
porque hay vasos para honra y hay vasos para usos viles. Y Dios ha permitido que el trigo y la cizaña estén allí juntos. Cuídate, dice el apóstol, hasta de los falsos hermanos que se introducen en las congregaciones y hacen estragos. Uno no puede ver el corazón del hombre, ni puede medir la genuina conversión. Dios ve lo que hay en el corazón. Y agrega, huye también de las pasiones juveniles. Aquí hace un llamado a los jóvenes en general, que deben tener mucho cuidado con las pasiones juveniles, y también a los mayores, adultos, que actúan irresponsablemente, impulsivamente, llevados por pasiones, sin templanza, sin dominio propio, sin amor, sin ponderar y también sin dominio de sí mismo. Cuando se despiertan las pasiones en la adolescencia y la juventud, la inexperiencia hace que se actúe por ese impulso y muchas veces se pagan funestas consecuencias y que se acarrean algunas veces para toda la vida. Entonces sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. 4 elementos: justicia, fe, amor y paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sabiendo que las cuestiones necias, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Y eso está diciendo el siervo del Señor en la iglesia. ¿Agrega que es en la iglesia? ¿O no dice, o no lleva implícito que también en la casa? ¿Cuánta contención y discusión y contienda hay en los hogares de los cristianos? ¿Nos diferenciamos realmente de los hogares profanos, donde no está la presencia de Dios radicalmente, o nuestro carácter nos traiciona? Si usted lleva años en el Evangelio y tiene un carácter que no es capaz de controlarlo, yo le aseguro que tiene alguna fortaleza que el diablo construyó en su mente y debe orar al Señor para que derrumbe y destruye esa fortaleza que frente a ciertas reacciones usted revienta, no aguanta y sale con una pachotada, como decimos, ¿no? Entonces el carácter tiene que estar también controlado por el Espíritu. Mira, ahí tienen 2 vasos con agua. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Es muy sutil, pero ahí tiene un agua cristalina y el otro un agua turbia. 2 vasos con agua, uno cristalino y un agua turbia. Así es el corazón del hombre. Y nos exhorta la palabra a limpiarnos de las pasiones juveniles, de las fortalezas, de los malos pensamientos, hábitos, etc. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y para llenar ese vaso de agua limpia, usted le puede echar agua limpia a ese vaso y ¿se va a ir la turbiedad? No se va a ir la turbiedad. Usted tiene que vaciar, botar esa agua turbia. Necesita un trasplante de corazón. Necesita cada día el arrepentimiento de lo que ha pensado, hecho indebidamente en torno y en cuanto a la palabra. Cuánta falta de amor hemos tenido solo en nuestra manera de pensar. Y no nos hemos dicho, Señor, si nos falta amor para referirme o para querer a tal persona, a tal hermano o hermana de la fe, dame tú ese amor para poder transmitirlo. Y no piense que uno le cae mal o lo maltrata. Tenemos que vaciar el vaso para poder ser lleno de agua limpia. Por eso en Efesios dice, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu, ¿no? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, como usted y yo que están ahí escuchando al calor de la palabra, o quizá usted está recibiendo esta palabra, acercándose al Señor, botando el agua turbia de su corazón
y el Espíritu Santo le está llenando hoy día, porque la palabra santifica, la palabra limpia, la palabra lava. Así que usted está siendo, ya sois lavados por la palabra que os he hablado, dijo Jesús a sus apóstoles. Entonces hay que andar en el Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte. Por eso la semilla sembrada, los afanes de este siglo y todas las preocupaciones, si uno no las controla, en el fondo están dominando la vida y le están socavando y alejando del principio de Dios. Allí hay un principio ya mal aplicado. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan a la palabra de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no tienen al Espíritu Santo. O no le dan cabida. Un cristiano carnal no le da espacio al Espíritu. Lo deja, como ilustramos a veces, sentadito en una silla a la entrada de la casa nada más. Pero no le permite que el Espíritu le visite en todo su hogar. Vale decir, donde quiera que usted esté, y porque usted va con él. Y no lo constriña, no lo espante, no lo constreñir, dice el Espíritu, ¿no? Entonces, también lo decía el profeta Jeremías con este cuidado que hay que tener con el corazón. Falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinadora, adivinación, vanidad, engaño de su corazón. Engañoso es, más que todas las cosas, el corazón del hombre.